Un segundo que me abra algo. Yo creo que... ¿Vamos un poquito a la derecha? Ahí. Ahí estamos bien. ¿Vamos? Sí. Bueno, Tomás, te quería preguntar un poco cómo valorás esta temporada y también te quería preguntar cómo es tu situación contractual para seguir acá con Inter Miami o qué es los pasos siguientes que vas a tener en tu carrera. No, nada, concentrado ahora que nos quedan los últimos 2 partidos antes de empezar el playoff. Queremos cerrar estos puntos de la mejor manera, terminar lo más arriba posible. Nada, ahora empieza lo lindo, empiezan los playoffs y tema contrato todavía no sé nada de qué va a pasar. Tengo contrato todavía con el club, no he hablado nada, seguimos metidos, estamos en medio de una competencia, así que todavía no tengo novedades. Toto, estuviste el año pasado cuando se logró ganar el Supporter Shield, este año se han quedado cortos. ¿Es un golpe para el grupo no poder revalidar, sobre todo considerando las figuras que tienen en esta plantilla? No, creo que tuvimos mucha más competencia este año, que bueno, jugamos el Mundial de Clubes justamente. Nos perdimos muchos partidos, se nos acumularon muchas horas, creo que eso nos afectó un poco en la cantidad de puntos, pero nada, vamos a tratar de ganar estos 2 partidos que nos quedan para tratar de terminar lo más arriba posible. ¿Qué crees del formato de playoffs? Los deportes en los Estados Unidos tienen playoffs y entonces el equipo tiene que estar el mejor al fin de año y ustedes ya están un poco cansados de todos estos partidos. ¿Cómo tú crees que te gusta el formato de playoffs? ¿No te gusta? ¿Qué es la opinión? Bueno, sí, ya me tocó el año pasado hacer este formato. Sabemos que aunque termine lo más arriba posible puede pasar cualquier cosa. Tenés que estar concentrado más ahora que nunca. Y nada, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Sabemos que son 3 partidos muy difíciles. Pero nada, creo que estamos preparados de la mejor manera. Toto, ¿cuánto ha afectado que no se haya encontrado una defensa, que sepan quiénes son los que van a empezar, quiénes son los que van a ser titulares cada vez que te toca venir después de haber estado en la banca? ¿Se ha complicado un poco vos que sos un defensor central? No, creo que como dije siempre hay una competencia interna muy buena. Sabemos que Javi siempre ha cambiado, igual eso es por la cantidad de partidos que hemos jugado. Creo que este último tiempo se nos han juntado muchos partidos. Pero nada, no afecta mucho, sabemos que el que juegue lo va a dar el 100% y el que entre también. Toto, hay un tema con las tarjetas amarillas que nos has comentado anteriormente que has venido trabajando, pero todavía no se ha podido corregir. ¿Te preocupa? ¿Por qué crees que sigue sucediendo? ¿Cuántas tarjetas tengo? No, bueno, o sea, tienes un promedio alto de tarjetas amarillas. ¿Cuánto? Bueno, te lo puedo buscar ahora que estoy grabando, pero digamos, tampoco te estoy preguntando. No, creo que a comparación del año pasado he mejorado muchísimo. Okay. La cantidad de partidos a lo que voy ahora, pero nada, eso siempre se puede seguir mejorando. ¿Qué se habla internamente con el plantel, con los referentes de cara a lo que se viene, a los playoffs? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué sería perder de vuelta en primera ronda? ¿Cómo lo pueden evaluar? Si pelear el campeonato es la única opción que ven internamente. Quería que me hagas una evaluación de lo que se viene. No, tratar de que no nos pase lo que pasó el año pasado. Estar concentrado. Sabemos que en el primer error te vas afuera. No queremos que nos pase lo mismo, así que nada, mentalmente y físicamente creo que estamos preparados para hacerlo de la mejor manera. Sinceramente, el equipo que nos toque sabemos que va a ser difícil, porque en la tabla hay buenos equipos que están clasificados ya, así que nada, preparado para lo que viene. Y para esta semana, ¿cómo es la dinámica diferente cuando los jugadores están con la selección? El grupo que hay ahora, hay una diferente motivación, dinámica, ¿cómo es? No, bueno, sabemos los que van a la selección son chicos que se lo merecen. Este año hemos perdido varias veces a los jugadores, pero nada, sabemos que es por estar con la selección que es lo más lindo y es la prioridad. Toto, Mascherano había hablado en el pasado sobre el tema de las transiciones. Es evidente que muchas veces le hacen daño al equipo de esa forma, se juegan mucho al ataque. ¿Qué análisis han hecho ustedes y si ustedes lo han visto tan expuesto al club como nosotros de afuera? Sí, obvio, bueno, sabemos que en ataque hacemos superioridad, pero bueno, las transiciones a veces quedamos mal parados, pero sabemos a lo que jugamos,
sabemos lo que nos pueden dar los chicos en ataque. Así que nada, tenemos que estar preparados para las transiciones y hacerlo de la mejor manera. O sea, es un riesgo que ustedes entienden, que toman y al cual están expuestos. Sí, obvio, sabemos que nos jugamos a veces estar mano a mano, pero sabemos que en ataque podemos hacer mucho daño con los chicos. Tú a toda esta altura sos de los jugadores que ven la tabla, que ven las posibilidades, con estos dos últimos partidos, en qué lugar pueden quedar y quiénes pueden ser tus rivales, o esperas aquí hasta todo definido. No, creo que bueno, nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor, de terminar lo más arriba posible. Después sabemos que esto puede cambiar, así que trata de ganar estos 2 partidos que quedan y ver a quién nos toca. Tomás, te quería preguntar, con respecto a las bajas, seguramente se va a improvisar con algunos jugadores en distintas posiciones. Quería preguntarte en qué posiciones te sentís cómodo, además de jugar de central, que es tu posición natural. No, bueno, Javi sabe, me conoce bien, creo que puedo jugar en cualquier posición que me necesite él. De central me siento cómodo, pero en el medio también es lindo jugar, por el simple hecho de tocar más las pelotas, pero nada, creo que mi posición es central. ¿Hablaron algo de Atlanta? Digo, es un rival que ya están eliminados de los playoffs, pero normalmente en la MLS en esta época del año se está fuera de los playoffs, juegas por contratos, son muy cortos la mayoría. ¿Qué han hablado de Atlanta? No, bueno, sabemos que es un rival difícil, ya nos hemos enfrentado varias veces este año. Bueno, sabemos lo que pasó el año pasado, pero nada, es otro año, es un partido para sumar de a 3 y nada, esta semana prepararemos el partido. ¿Sienten que son candidatos para ganar este año, Toto? Sí, obvio, siempre somos candidatos y siempre vamos a luchar por lo mejor. ¿A qué otros equipos ves fuertes en la MLS? No, como te dije antes, de los que están clasificados, creo que la mayoría son buenos equipos. Hay varios equipos que de local juegan bien, se hacen muy fuertes. Pero nada, un favorito creo que somos nosotros. Y la importancia de tener a ventaja en la casa, que quedar en los primeros 4, puedes hablar de la importancia de quedar en los primeros 4. Sí, obvio, es la idea, bueno, como decía, de todos los partidos ganar para terminar lo más arriba posible y tratar de definir en casa. Creo que nos sentimos cómodos acá en casa y creo que va a ser lo mejor para los playoffs. Gracias. Gracias a todos.